puede entrar a ocasionar daños y de hecho, por mal manejo afectivo, puede entrar a friccionar el proceso, puede entrar a ocasionarle fragmentación al proceso como tal. Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar, y quiero poner un fundamento aún a la luz de la palabra de Dios. Vamos, si las personas me pueden acompañar a Lucas capítulo 11, alguien lo puede encontrar allí, Lucas capítulo 11, ya le digo cuál. Lucas 11:11, lo voy a leer. Y dice así, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces está hablando de una manifestación y Dios está poniendo el fundamento que ningún padre, si su hijo le pide un pan, le va a dar algo distinto o algo que le haga daño. Si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra, o si le pide un pescado, pues le va a dar una serpiente, o si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Ninguno de nosotros como padres vamos a hacer eso, pero sí tenemos que partir de una base, tenemos que ser restaurados en la parte afectiva. ¿Por qué? Porque al paso de los años hemos sumado muchos daños, hemos sumado muchas laceraciones, hemos sumado muchos traumas, y la parte afectiva del ser humano, del individuo y de las familias se rompe al punto que para nosotros hoy en día es más fácil demostrarle afecto a una mascota, a un animal, que a nuestro propio semejante. ¿Y por qué? Porque primeramente, en un momento dado, cuando nos piden y nos buscan de la manera afectiva, nosotros no estamos equipados. O sea, primero recibimos un daño. La parte afectiva se fragmentó por muchas condiciones humanas, por el estilo de vida, por lo que hemos vivido, porque nos han herido, porque nos han insultado, porque nos han dañado. La parte afectiva se ha visto vulnerada. Entonces, cuando vienen a pedirnos y vienen a encontrar en nosotros la parte afectiva, primeramente está fragmentada, o sea, hay un daño desde lo afectivo. Segundo, nadie puede dar de lo que tiene. Nadie puede dar de lo que tiene. Entonces, por eso Dios tiene que intervenir y Dios tiene que empezar a hacer una operación y un trabajo desde lo espiritual, donde Dios empiece a restaurar y a sanar esta área. No podemos a veces, y lo hemos hablado aquí en esta escuela de sabios, que nos hemos dado cuenta que a veces el problema en una persona o en una familia no es la droga, no es porque su hijo consume. He visto llegar personas a fundaciones donde no consumen, pero no se puede manifestar amor, sino que lo único que mantienen manifestándose es odio, resentimiento, daños, traumas, ¿ya? Entonces ahí tenemos que primeramente ser conscientes que necesitamos que Dios empiece a intervenir nuestra parte afectiva. A raíz de todas las embarradas que han hecho, un muchacho a veces reclama la parte afectiva, pero se le dificulta a un padre después de habérsele robado hasta el sanitario. Pues hombre, nadie va a poder llegar de buenas a primera y manifestarle afecto fraternal, que es como lo habla la palabra de Dios, el afecto fraternal, pues a raíz de todo lo que ha pasado y a raíz de todo lo que ha acontecido, sería muy complicado. Entonces, primero
hay un daño de la parte afectiva, hay una fragmentación de la parte afectiva y Dios tiene que venir y sanar, Dios tiene que venir y restaurar esa área emocional. Y segundo, hay unos que no la tienen dañada, sino que definitivamente no podemos dar lo que no tenemos. Por muchos años yo critiqué básicamente a mi padre, lo critiqué por esa ausencia de manifestación afectiva o de amor. Y le cuestionaba y le criticaba. Y entonces alguna vez mi papá me dijo, ya siendo yo un adolescente, me dijo, hijo, yo no es que no lo quiera, yo a usted lo quiero mucho y usted es todo para mí, pero quizá yo no soy expresivo y la idea no es volverse una melcocha, y lo que vamos a hablar el día de hoy, el día miércoles, no es para que usted se vuelva una melcocha, perdóneme la expresión, sino para que de pronto usted se suelte y usted pueda demostrar hasta donde Dios le dio la capacidad a usted de demostrar. A veces nos hacemos los fuertes y a veces nos hemos armado de una coraza que no es la nuestra, porque hemos sido vulnerados y porque el sistema social, el sistema de vida y aún la maldad como tal nos ha vuelto como una tierra árida y nos ha llenado de resequedad emocional. Oiga la palabra, resequedad emocional y resequedad afectiva. Yo trato este tema aún con las personas de la fundación, con los residentes de las fundaciones donde yo participo y tengo la oportunidad de hablar. Y no podemos demostrar afecto aún ni siquiera entre compañeros, porque si yo le demuestro afecto a un compañero, soy tan mal visto que soy mal juzgado. Soy tan mal juzgado que pueden tildarme incluso de que soy una persona afeminada. Cuando yo puedo expresarle y manifestarle un abrazo en un momento que un compañero que está luchando, que está batallando, pueda yo tener la capacidad de mostrarle a través de un abrazo, a través de una estrechada de mano y decirle, puedes avanzar, puedes seguir adelante, no tires la toalla, este proceso no es fácil, pero hay que continuar adelante y aquí está. Si uno ve a veces ese tipo de expresiones afectivas, a veces hay otros 5 compañeros que están diciendo, uy, pero está como raro, eso no es así, porque socialmente todo ha girado en torno de matar la afectividad. Un hombre que sea amable, un hombre que sea decente con una mujer, está mal visto, porque nos enseñaron, perdóneme aquí, a ser bruscos, a ser toscos, a que nosotros como hombres no podemos llorar, o sea, no tenemos la capacidad de manifestar y de expresar un lado afectivo, de llegar incluso al nivel de expresar la parte tierna y la parte dócil. Las personas que han vivido la situación de la drogadicción han girado en un mundo de violencia, de agresividad, de lucha, de batalla, de herirse, de maltratarse. Entonces, una de las mejores formas de Dios empezar a sanar los corazones es cuando Dios nos empieza a regar y nos empieza a regar como tierra y nos empieza a desarmar de ese odio, de esos corazones cargados. Por eso a veces estamos a la defensiva, y nos fueron volviendo de alguna manera rudos, bruscos, toscos, que como le decía, un hombre tener muestras de delicadeza o muestras afectivas tanto hacia una mujer, eso está como pasado de moda, pero déjeme decirle que son principios universales que Dios enseña y que se deberían abrir escuelas para que nosotros podamos entrar nuevamente a manifestar un área de nuestra vida que tiene que ser abierta, un área de nuestra vida que tiene que ser intervenida, que es el área afectiva. Sé que todos de alguna manera, me incluyo allí, hemos tenido algunas limitaciones y más cuando a nuestra área afectiva pues le entra la parte del carácter, la parte del temperamento. Cuando nos irritamos, o sea, desde luego no vamos a tener la capacidad de manifestar algún campo afectivo, sino que de una nosotros explotamos, reaccionamos y se nos bloquea esa área. Y casi que es tan difícil desbloquear internamente, y por eso viene la intervención de Dios, y Dios es donde obra allí, a desbloquearnos esa área.
yo quiero ir dejando como algunos parámetros y quiero dejar claro que la parte afectiva primeramente se recibe y en ese recibirla es aprenderla. Nosotros tenemos que aprender a ser afectivos, nosotros tenemos que aprender a amar, nosotros tenemos que aprender a ser dóciles. ¿Y quién enseñó eso? El mismo Señor Jesús lo dejó establecido en su palabra. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo he oído con personas hablar que después de tantos años haciendo un análisis y un balance de su vida y llegan a expresarme y llegan a decirme yo no era así, sino que me fui volviendo mal geniado, me fui volviendo amargado, me fui volviendo resentido, me fui volviendo iracundo y ahora todo me da mal genio, todo me da rabia, por todo exploto, por todo reacciono mal. Si me cobran, si no me cobran, si me lo regalan, si no me dan, si me atienden. Hay hombres que llegan a su casa y le quieren dar una buena atención y aún por la misma realidad de la vida, del trabajo, está agobiado, muchas situaciones, fragmenta eso. Hay muchas mujeres resentidas porque en algún momento intentaron expresar ese lado afectivo a cierta pareja, a cierto hombre, y lo único que recibieron pues fue un desprecio, y no solo un desprecio, he visto personas traumadas por desprecio, pero lo único que han recibido pues es todo lo contrario, o sea, daño, falta de correspondencia, y eso ha creado una cantidad de conflictos internos en el ser, una cantidad de líos internos en las personas, que ahí es donde queremos que Dios llegue y venga a intervenir y venga a orar sobre esa necesidad que hay en nosotros. Entonces, hemos puesto barreras, hemos puesto limitantes a la hora de manifestar y a la hora de expresar. Y creo que este espacio va a orientar a tocar esas fibras, porque hay que tocar algunas fibras y debemos tocar algunas fibras para que nosotros podamos disponernos y podernos abrir a esa intervención que Dios está haciendo, a esa intervención que están haciendo en las fundaciones los directores y los líderes, y a que también las familias se dispongan a que hay que dar un cambio en el manejo. O sea, todos nosotros hemos sido prevenidos y nos hemos bloqueado a la hora de demostrar la parte afectiva. Es más, está tan mal visto demostrar afecto, porque uno está tan armado que uno dice, uno se pone a demostrar y pagan mal, uno se pone a hacer todo cariñoso, uno se pone a hacer todo tierno y pagan mal. Este es un tema que hemos trabajado en las fundaciones, porque muchas personas nos dicen, no, es que esa persona es que darle amor, darle cariño, darle afecto, pero también hay que entender que hay personas que cuando se les empieza a manifestar mucho y no hay un equilibrio y se les empieza a desbordar afectivamente, emocionalmente, esas personas caen en un abuso. Por eso aquí tiene que intervenir Dios, donde no pasemos los límites y no caigamos en ese abuso, porque aún chicos en la fundación abusan de su familia porque saben que los quieren y porque saben que afectivamente están ligados, porque saben que afectivamente están entrelazados. Se pasa ya a un abuso, se pasa ya incluso a través de la parte afectiva a un maltrato. La idea es salirnos de allí y que esto sea, vuelvo y le digo, no soy un experto, he ido aprendiendo y nos falta mucho más, pero sí cada vez quiero demostrarle lo mejor de mí a las personas. Quiero dejar que Dios obre en mi ser interior, que riegue esa tierra árida que nos queda del diario vivir y de 1000 batallas que tenemos que enfrentar al día a día, pero sí no hay nada más especial y yo creo que es la obra de Dios y creo que es un milagro que todos nosotros nos podamos soltar en las manos de Dios para poder expresarle a nuestros padres, para poder expresarle a nuestros hermanos, para poderle expresar a nuestros residentes, a nuestras familias, que necesitamos sentir, hay un vacío en nosotros, hay un espacio en nosotros que quiere y necesita esa parte afectiva, ese amor fraternal, lo dice la palabra de Dios. En un momento dado, así nos hagamos los rudos y los fuertes, necesitamos que nos consientan, necesitamos sentirnos amados, necesitamos que un líder, sentir la parte afectiva en un líder, sentir la parte afectiva en un director, sentir la parte afectiva en un esposo, en una esposa, en un
padre, en un padre. Y vuelvo y le digo, la dinámica de la sociedad nos ha hecho rudos y ha hecho que escondamos esta realidad. Muchas personas no quieren enfrentar esta realidad y prefieren seguir siendo una tierra árida. Por eso le decía, paso número 1, entender que se ha fragmentado la parte afectiva, pero también paso número 2, o sea, esto es un aprendizaje de vida y tenemos que irnos soltando en este aprendizaje que Dios nos va a ir llevando. Hay una figura muy poderosa en la palabra de Dios, de un profeta que entendió que Dios lo había seducido. Dios lo había seducido. Cuando está esa parte afectiva, uno se suelta. Yo siempre digo, cuando uno hay afecto en la vida de uno, hay afecto en la vida de uno, uno se suelta más fácil, uno se suelta más fácil cuando hay afecto en la vida de uno. Y no hay nada más hermoso que pueda pasar y no hay nada más mágico y milagroso que uno pueda hacer un proceso, pero sintiendo esa parte afectiva, sintiéndose enamorado, sintiéndose amado. La mayoría de cosas, según algunos estudios, más del 80% de las cosas que nosotros hacemos no son porque las sintamos, no son porque estemos afectivamente impulsados a hacerlas, sino que la mayoría de cosas que hacemos es porque nos toca. Hoy nos levantamos a trabajar, muchos se levantaron a trabajar, pero están forzados porque les tocó, quizá con el clima, no querían despertarse. Hoy me tocó madrugar, viajar y todo eso, y yo dije, uy, pero cuando está ese amor, cuando está ese afecto, cuando está esa tierra regada, yo creo que las cosas fluyen mucho mejor. Yo alguna vez le aprendí a alguien que hasta para pagar los recibos de los servicios necesitamos la parte afectiva, para pagar los impuestos, para pagar el predial, porque apenas vemos ese recibo, sentimos un tormento porque, uy, toca pagar nuevamente. Pero cuando nos hemos llenado y nos hemos rodeado de lo afectivo, creo que nuestra vida se suelta y no hay nada más especial que nosotros podamos empezar a demostrarnos, pero si no está despierta, no está sana nuestra área afectiva, no vamos a poder demostrarlo. Recuerden, nadie va a poder dar de lo que no tiene. Damos de lo que tenemos y cada uno expresa y manifiesta lo que tiene en su corazón. Si en su corazón hay odio, si en su corazón hay resentimiento, si en su corazón hay una cantidad de traumas, pues eso mismo expresamos y eso mismo manifestamos. Hay personas que nos vienen a traer lo mejor para nosotros, para nuestra vida, pero como nosotros no estamos sanos en lo afectivo, nos cuesta expresar y nos cuesta incluso, y somos así duros, arrogantes, prepotentes, así, y nos están amando, nos están expresando lo afectivo, aún sea afectivo desde la disciplina, afectivo aún desde la corrección, porque la parte afectiva no es solamente desbordarse y dar todo lo que nos pidan. Afectivamente yo puedo corregir, afectivamente yo puedo demostrar disciplina, afectivamente yo puedo orientar a una persona que se meta en los principios y en los valores que deben ser. Entonces, yo quiero darle la intervención a los que nos acompañan hoy y entonces vamos a dejar ahí la base y el fundamento de que lo necesario que es crecer y ahondar en el área afectiva. Nos cuesta demostrar, nos cuesta manifestar y a veces escogemos a quién manifestarle, también ese es otro problema, que nosotros manifestamos a los que queremos y a veces Dios nos pone en el camino a manifestarle a personas que quizá nos hayan lastimado, personas que quizá nos hayan hecho daño, personas que quizá, digamos, no se lo merece, pero nosotros no estamos por encima de Dios. Si el mismo Dios quiere ser afectivo con alguien, nosotros lo único que tenemos que hacer es unos canales para que eso se dé. Yo solamente soy el canal. Usted como padre es el canal, usted como director, como líder y operador terapéutico profesional, usted es el canal por el cual expresan eso. Cuando está la parte afectiva, los conceptos entran más fácilmente, porque hay un corazón alegre, porque hay un corazón que se suelta. Y eso está demostrado, eso está demostrado. Usted puede estar en la mejor clínica. He visto un estudio de pacientes que estaban por enfermedades terminales y cogieron dos grupos. Un grupo equipado afectivamente y un grupo muy profesional, pero no tenían la parte afectiva.
y empezaron a ver a través de los estudios, le estoy hablando de estudios, cómo esos pacientes respondían mejor ante un equipo fortalecido, lleno y equipado afectivamente para atender a esos pacientes. Y había un equipo muy profesional, pero no era afectivo. Y entonces se empezó a ver la recuperación de una manera más satisfactoria en ese grupo de personas y de interventores que estaban más sanos afectivamente, tenían más la parte afectiva. Entonces, cuando eso está, nosotros podemos avanzar y podemos soltarnos más. Y yo creo que la vida es eso. Alguna vez le aprendí a alguien, la vida es espíritu, alma, cuerpo y relaciones. Y no hay nada más especial que después de nosotros, muchas personas venir de la olla, venir de vivir la guerra, de venir de vivir de gritos, de regaños, de peleas en una casa, en una familia, en una empresa, de vivir un tema de tormento, no hay nada más especial que nosotros podamos volvernos afectivamente. Hay un cuadro y un modelo de Moisés, hay un cuadro y un modelo de Moisés, que Moisés llegó a ser el hombre, un hombre que por una discusión llegó a matar a otro. Y después la Biblia decir que no había un hombre más manso que Moisés en la tierra. ¿Y sabe qué pasó? Lo único es que Moisés recuperó su afectividad. Creo que Dios viene a intervenir en la vida de nosotros, a devolvernos esa área afectiva, que se nos han burlado, se nos han reído, nos han hecho bullying, nos han maltratado, nos han señalado, nos han juzgado. Entonces, ¿sabe qué hemos hecho con esa área? La escondemos y la hemos metido en una coraza y la hemos blindado tanto que eso nos dificulta tanto expresar. Y cuando expresamos no lo hacemos desde lo efectivo. Muchas personas expresan es desde la manipulación. Es cuando queremos algo, ahí sí nos sale lo lindo, ahí sí nos sale lo especial y lo afectivo, pero cuando no, está la coraza. Entonces yo quiero darle el espacio a, no sé, por ahí está el Pastor Jorge se salió. Aquí estamos, apóstol. Estamos. Muy buenos días Bien, para todos y todas. Les saludamos aquí en Alas de Salvación. Es un tema bien especial. La verdad es que a veces nosotros como padres nos enfocamos más en la parte de producir para proveer. Nos olvidamos de esa parte que tiene que ver con el afecto, el amor a nuestros hijos. Y pues de hecho, no estoy hablando solamente de una caricia, de un abrazo, sino de la parte de escucharlos y poderles responder sus interrogantes con respecto a la vida. Al inicio del programa estaba hablando de cómo mi hijo me ha enseñado a acercarme al Padre y de hecho como padre, cómo acercarme a Él. Porque han habido muchos momentos en los cuales he estado pues lleno de afán, de ansiedad, por la búsqueda de cómo proveerle y suplirle lo que de pronto en mi momento no tuve como hijo. Pero en realidad, pensando al respecto, me he dado cuenta pues de que mi necesidad como hijo no fue tanto de lo material, sino de lo afectivo. ¿Por qué? Mi padre era una gran persona, un buen hombre, y fue un buen padre, pero no era el tipo de persona que llegara a la casa a escucharlo a uno. Muchas veces uno quería hablar con él y él sencillamente, ay no, mijo, ahora estoy cansado. Después, ¿por qué? Porque todo el día estaba enfocado en producir para proveer y proveer la parte natural, material. De hecho, lo hizo muy bien, pero en la parte afectiva, pues nunca tenía tiempo para nosotros como hijos, para escucharnos, para hablarnos, expresarnos su amor. Y él pensaba que simplemente era tener todo en la casa. Y es ahí donde a veces cerramos, porque pues yo también estaba incurriendo en la misma problemática. Pensaba que el suplirle a mi hijo
todo lo que necesitara, ahí lo estaba amando. Y de hecho, pues sí, uno trabaja porque ama a sus hijos. Yo amo a mi hijo y quiero que no le falte nada, que lo tenga todo, pero también he aprendido que la parte afectiva es muy importante, porque pues Dios ha manifestado ese amor. Yo hace 23 años he venido disfrutando de las mieles del amor de Dios, y a través de ese recibir de parte de Dios su amor, pues me he sentido la necesidad de acercarme a mi hijo, de hablar con él, de escucharlo, y no necesariamente simplemente suplirle lo que le hace falta en lo natural. De hecho, ya eso es un deber nuestro, pero hay un deber mayor, y es el hacerle saber que Él es sangre de nuestra sangre, y que nuestro amor no está solamente para suplirle sus necesidades naturales, sino también el poderlo escuchar, saber qué está pasando, y poderle responder sus inquietudes con respecto a la vida. Y en algunos momentos, hablando con mi hijo, me he podido dar cuenta de que hay situaciones en mí que lo ofuscan, que lo frustran. Entonces, qué bueno poder tener ese tiempo con nuestros hijos, poder hablar con ellos y entender lo que hay en sus corazones, porque al entender lo que se está forjando en su corazón, vamos a poder en amor guiarlo con respecto a lo que Dios nos ha permitido a nosotros vivir. Pues en este caso yo agradezco mucho a Dios por esa parte, porque he podido tener un nexo bien hermoso con mi hijo a través de eso, y me doy cuenta pues de que cuando estaba enfocado tanto en lo natural, en trabajar y afanado en producir para proveer, estaba descuidando esa parte afectiva. Una vez que empecé a acercarme a mi hijo, a escucharlo y a hablar con él, dándome a conocer en mi parte interna hacia él, entonces la relación pudo mejorar. Hoy tenemos una muy buena relación, y se debe a ese espacio de tiempo que he sacado de mí para él. Y de igual manera, aquí en el albergue, con los hijos putativos, me ha funcionado, porque pues aquí como director de la Fundación El Camino, los chicos vienen en alguna forma faltos de ese afecto, de comprensión, de diálogo, de acercamiento, y como tenemos esa figura paterna aquí en el albergue, entonces pues de lo que aprendí de Dios para conmigo y he podido expresar como padre para mi hijo, también lo hago con ellos, y pues he podido establecer un vínculo de amistad, no solamente de discípulo a maestro, sino de amigo a amigo. Y como amigo he podido escucharlos, y al escucharlos entender más fácilmente la raíz de su problemática. Así es de que vale la pena que como padres saquemos tiempo, no solamente para enfocarnos en el área productiva, sino en la afectiva para con nuestros hijos, porque necesitan escucharnos y que los escuchemos. No solamente es proveer para todas sus necesidades, también esa es una necesidad, y es una necesidad mayor que la de lo natural, lo material, porque esa parte afectiva es bien importante en ellos. Pues ese es mi aporte, apóstol. No sé quién Así, más de eso ahí. es. Así es, pastor, eso es, yo creo que algo que usted decía ahorita, nosotros somos relaciones, pastor, y de nada serviría aprenderse los conceptos para dejar de consumir drogas si la parte afectiva la vamos a necesitar para toda la vida, porque seguimos relacionándonos. Para toda la vida vamos a tener que vivir relacionados familiarmente, laboralmente, socialmente. Y si nosotros no rehabilitamos esa área afectiva,
Usted sabe, pastor, que la vida enfrenta luchas, enfrenta adversidades y automáticamente muchas personas han vuelto incluso a recaer porque de un momento a otro se transforman. Y voy a usar ese término, se transforman, es que pierden la parte afectiva. Y es como una mata o es como un árbol que tiene que ser regado. Nosotros tenemos que estarnos estimulándonos afectivamente y tenemos que, por eso nosotros aconsejamos en las fundaciones a los chicos que siempre tienen que buscar relaciones sanas, no tóxicas, sino sanas, que puedan seguir creciendo, así como en la fundación se pudieron restaurar y sanar afectivamente, pero que puedan seguir estimulando y creciendo en esa área. Entonces vamos a darle el espacio a Luis y por ahí veo a Emerson. Ya Emerson, por ahí lo veo para que también nos dé su aporte de por qué se nos dificulta ser afectivos con nuestros... No tenía la cámara prendida. Yo lo estoy escuchando de rato. Sí, bendiciones para todos. Qué importante también este tema y a través de toda esta semana hemos venido hablando cosas que parece que fueran uniéndose una con la otra. El apóstol decía ahora que nadie puede dar de lo que no se le ha dado. Y muchas veces, y hemos escuchado a través del tiempo y de nuestra vida, la manera en que se manejaban antes los hogares, la manera en que los papás eran más rígidos, la manera en que muchas veces respondían, no, es que mi papá me enseñó así y yo por eso te hablo así, tiene que ser así. Bueno, y muchas veces pues aceptábamos, se mostraba cierto respeto y todo, pero en el fondo del corazón había resentimiento, odio y ciertas cosas que hoy en día y a través del tiempo y de la historia de la humanidad se han ido cambiando. Se habla mucho en el tema que nos compete a nosotros de que las familias llevan el interno, el estudiante, el muchacho, el hijo, lo llevan a la fundación y como que descargan toda la problemática sobre nosotros, sin saber que el hogar hace parte fundamental de la restauración, que la familia hace parte, es la parte crucial de la regeneración de cada persona que llega y acude a nosotros. El hogar es la matriz, inclusive donde nació, y en la mayoría de los casos, en un alto porcentaje, nació la problemática. En 1980, unos científicos y unos neurólogos hicieron un experimento con unas ratas, ¿sí? Porque en ese tiempo se creía que todo el problema radicaba en la parte cerebral del humano, que la adicción a las drogas, a la cocaína y a lo que se manejaba en ese tiempo radicaba era ahí, ¿sí? Entonces encerraron una rata y le empezaron a inyectar una de estas sustancias y le colocaron como una especie de timbre al lado de la jaula. Y ella quedó encerrada en una jaula pequeña, la rata, y empezó a tocar el timbre más constantemente para recibir más descargas de droga, ¿sí? Pero ellos descubrieron con el tiempo, ya sacaron las ratas de esas jaulas y las colocaron en un ambiente mejor. Ya les colocaron el jueguito, les colocaron la fuentecita de agua, les colocaron su comida normal y les dejaron el timbre ahí para ver si ellas seguían buscando el timbre, y realmente en ese momento, a través de los días, dejaron de tocar el timbre y empezaron a jugar en la ruedita esa que juegan los hámster y todo esto, a tomar agua, a comer mejor, y fueron dejando el uso de esa sustancia. Fueron dejando la adicción. ¿Por qué? Porque se les presentó un ambiente mejor. Qué importante, padres, y lo decía ahorita el pastor Jorge, no es lo material, pero tampoco se ha de desechar esta parte, sino que hay que enseñarle a la persona, al individuo, al adicto, lo importante que es para nosotros las cosas materiales, pero que no es el todo de la vida, pero que hace parte de nuestras vidas. Qué bueno sería nosotros salir y más adelante podernos dar el lujo de tener un vehículo, de comprar una casa, de poderle regalar una moto a nuestro hijo o tal vez un vehículo, pero también qué importante es enseñarle a que esto tiene un esfuerzo, a que esto requirió una disciplina,
que adquirir estas cosas que le estamos regalando costó esfuerzo en nuestras vidas. Eso también es importante en nosotros. Por eso ellos pasan por el proceso, pero van a regresar al núcleo familiar, van a regresar allá. Y hemos de tenerles un ambiente acto, no llegar y encontrarse que no, que es que mi papá anda enrumbado, no es que su papá es güey de la casa, porque eso, sí, eso puede pasar, pero cuando hay un hogar que conoce a Dios, que todo se inspira bajo la voluntad de Dios, que todo lo hacen de acuerdo a la voluntad de Dios, las cosas marchan bien, hermano. Se lo digo yo por testimonio propio, porque el hogar de mi mamá, de mis hermanas, ya no es el mismo que cuando yo era adicto. Las cosas han ido cambiando para bien, han ido mejorando, y yo voy a donde mi mamá y me encuentro con un ambiente apto para yo hacer una visita. Voy a donde mis hermanas y están bendecidas, están bien y se alegran de verme, y hay un ambiente, hay un entorno familiar que nos ayuda demasiado, ¿sí? Pero encontrarse uno y llegar, salen del programa, salen un domingo, 1 hora por ellos, cogen la maleta y se van, se suben en el Transur y llegan y están celebrando unos 15 años allá en la casa de él. Y el tío lo primero que hace es, tómate un trago, estás gordo, estás bien, o sea, no, hay que, inclusive la familia tiene que meterse en el rol de ayudar, de colaborar, de estar pendiente, de crecer. Por eso es tan importante que las familias asistan acá. Y si algún padre, alguna madre me está oyendo, es hora también de nosotros meternos en el cuento, como se dice, meternos en el cuento de la restauración, en el cuento de la regeneración, en la vida espiritual, en la vida cristiana. Es fundamental. No volvernos religiosos como hemos tocado en días pasados, no. Es conocer de Dios, porque Dios a todos, de alguna de otra manera, nos puede ayudar, o siempre nos va a ayudar mejor. Amén. Esa era mi intervención. No, mire, no, es una realidad y nadie puede avanzar en un proceso de cambio y de transformación cuando regresa a una familia y hay hostilidad, hay batalla, hay guerra, hay lucha, hay conflicto, hay barreras. La idea es crear ambientes fraternos. Usan esos términos algunos grupos. La idea es encontrarnos nuevamente con esa parte afectiva y crecer en esa área. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera es un ancla para nosotros y eso de alguna manera sostiene la vida, sostiene el proceso, sostiene las familias. Recuerde, somos relaciones y la mejor manera de interrelacionarnos es cuando está ese vínculo afectivo. ¿Por qué? Porque uno, si no le importa a nadie, si no hay ese vínculo afectivo, uno desprecia, uno toma otro tipo de comportamientos y de reacciones. Por eso debe haber un vínculo afectivo entre el interno de la fundación, el residente y el líder. Hay un vínculo afectivo entre el director y los muchachos. Son pacientes, pero hay un vínculo afectivo entre el director y los residentes. Pero hay un vínculo familiar entre los padres y las madres. También hay ellos mismos, hay otra relación allí, que también de allí, de ese núcleo, sale un vínculo hacia el director, los que trabajan en la fundación, los que están ayudando a que su hijo sea mejor. Mire que eso pasa en los colegios. No hay vínculo afectivo muchas veces entre los padres y los profesores, porque a veces los padres creen que los profesores son injustos y se van de frente. Y no se crece y no avanza esas relaciones, no se ahonda en eso. Entonces, creo que por eso también se nos dificulta expresar el área afectiva, por esa cantidad de barreras, de frenos que tenemos y pues nada, aquí vamos a estar aprendiendo y tenemos que entrar todos, involucrarnos todos en esta solución. Emerson. ¿Qué va, papá? Cuénteme. Bien, pues a Emerson, denos su opinión respecto al tema. ¿Por qué nos dificulta ser afectivos? Pues a ver, apóstol, y a ver, grupo. Se nos afecta mucho en ser afectivos por causas que hayan pasado en nuestras vidas, ¿sí?
también por el modelo de crianza que hayamos tenido, porque hay papás muy simples, hay mamás muy simples, que no le dan una caricia, que no le dicen un te quiero, un te amo a sus hijos, entonces no juegan con ellos. Entonces, mire, eso se crea desde la misma crianza del muchacho, desde la misma crianza desde el niño. Cuando yo juego con mi hijo desde que tiene 15 días de nacido, es más, desde que está en el vientre, porque esto, acordémonos que ya el ciclo de la vida comienza desde la gestación. Entonces hay muchas personas que no les enseñaron a ser papás y que no saben muchas cosas, que ignoramos muchas cosas o ignoramos. Entonces se pierde ese afecto desde el vientre. Póngale cuidado lo que les voy a decir. La parte afectiva se pierde desde el primer ciclo de vida, que es la gestación. Cuando una mujer está en embarazo y acaricia su barriguita, su estómago, el papá del niño acaricia ese estómago, le hablan, ese niño va a nacer con mucho amor, con mucho afecto. Pero si una mujer está rechazando su embarazo por X o Y razón, o el hombre también está rechazando ese embarazo, ¿por qué te dejaste preñar? Yo no quería tener hijos todavía. Entonces la abuela dice, ¿usted por qué se va a preñar si mi hijo está muy joven? Entonces esas cosas están afectando al feto desde la gestación. Es que nos olvidamos que el primer ciclo de vida comienza en la gestación. Y allí es donde comienza todo. Allí comienza todo, ¿sí? Hablándolo desde la parte científica, ¿no? Entonces, y desde la parte espiritual, si unas personas no están con Dios, con Jesús, desde un inicio de un embarazo, pues ¿qué? Tienen una ignorancia. No van a saber hablarle a ese bebé. Entonces, mire todo lo que puede afectar la parte afectiva en un ser humano. Al ser rechazado desde el vientre, pues ese niño no va a nacer con afecto. Ese niño ya viene con problemáticas. Nace el niño, comienzan a tratarlo a las patadas, hablemoslo así vulgarmente, comienzan a tratarlo a las patadas, pues va a crecer con más venganza. Pero si un niño comienza a ser, uno comienza a tener ese afecto con ese bebé, con ese niño, a jugar con él, a llevarlo a una piscina, a llevarlo a un río, a llevarlo a una cancha, a jugar en la casa, llegar el papá, así llegue cansado. Y si no juega con el hijo porque llegó ¡no! Hágase para un lado que estoy cansado de trabajar. No. Se siente rechazado. Pero si el papá se pone en 4, lo monta tuntún, dice que es el caballito, juegan, hombre, es un bebé que va a crecer con mucho afecto. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, entonces mire, ¿desde dónde perdemos el afecto paternal de nuestros hijos? Tenemos que comenzar a aprender. Y nosotros como directores también en las fundaciones, ¿qué pasa en las fundaciones? Llega un muchacho con problemas de droga, con problemas emocionales, con problemas sentimentales y lo rechazamos. No, hermano, no, ahora estoy ocupado, no lo puedo escuchar. Hombre, ese pelado se va a sentir también igualmente desplazado. Oh, estoy hablando para los directores también. Si un muchacho le pidió una individual, por favor, retómelo en el mismo momento, deje lo que esté haciendo y escucha al muchacho, porque ese muchacho te va a expresar una problemática, pero no, ahora no lo puedo escuchar. Hombre, entonces ahí comenzamos a perder nosotros también como directores. Entonces, para los directores y para los papás, por favor, aprendamos a escuchar, que desde la escucha, desde la buena escucha, le estamos creando afectividad a nuestros hijos y a nuestros usuarios, a nuestros pacientes. Voy a parar de hablar para darle la oportunidad a otra persona. ¿Alguna pregunta al respecto? Emerson, importante ese punto de entender que venimos con un déficit afectivo desde la concepción. Hay un déficit afectivo desde la concepción y nosotros, si no está Dios,
siempre vamos a tener barreras y siempre vamos a tener unos limitantes a la hora de nosotros expresar como debemos hacerlo, no desbordarnos ni tampoco retraernos, sino que Dios nos va a dar un equilibrio para que cuando venga esa demostración sea para bendición, sea para bendición, sea para suplir una necesidad, porque como yo le decía, mire, yo he tenido momentos aburridos y una persona con un solo abrazo me ha recargado y me ha dado un impulso y esa persona vino a suplir una necesidad que yo tenía en ese momento. Cuando está Dios, Dios nos ilumina y nos da un discernimiento de saber cómo debemos manifestarle y cómo debemos expresarle el área afectiva a nuestros hijos. Por eso en la fundación, la familia debe buscar al director o a los líderes o a los profesionales para que sepa cómo canalizar esa parte afectiva. Entonces, es importante eso. Quiero darle el espacio, por ahí está Harrison. Disculpa, algo que quería sugerir ahí. Qué pena, Emerson, que le corté ahora. Discúlpeme, pero como me entró una llamada, siga Harrison y por allí está Emerson. Bien pueda, Emerson. Bueno, listo. Mira, otra cosa, y es muy importante lo que tú decías, tampoco ese afecto que se pase, ¿no? Que es que se vuelven muy afectivos y ya se vuelven sobreprotectores. Ya no salga, cuidado con mi muchacho no puede ir a jugar fútbol, mi muchacho no puede ir a una piscina, se me va a ahogar, se vuelven sobreprotectores, eso es otra dificultad, entonces ya no estamos dando el afecto como debe ser, y algo muy importante lo que tú decías, sobre todo cuando ya no conocíamos de la palabra, pero hoy en día conocemos de la palabra, entonces, ¿qué dijo Jesucristo? Amados, amarse unos a otros como yo os he amado. Entonces, el amarme yo, aprendo a amar a los demás, y comienzo a dar ese amor que Jesucristo me enseñó a dar hacia las otras personas. Amén. Así es, Emerson. Yo creo que eso es así. Entonces, por allí sí está Harrison. Nos dé su aporte, su opinión respecto al tema. ¿Me escuchan? Eso es como una guerra casada. Muy buenos días, Dios les bendiga. Pues, Claro, pues ya aprendió a él. aporte. Ayer nosotros estudiamos un tema, me parece, como decía Luis ahorita, me parece que todas las cosas se entrelazan, que hay una coinonía en el mensaje de él. Y nosotros leíamos Mateo 24, Mateo 24, 12. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? Y hablábamos de cómo en estos tiempos uno puede ver la manifestación creciente de la maldad, ¿no? Uno puede ver cómo la maldad se ha incrementado en tantos aspectos que se ha sacado incluso a Dios de la educación, de la ciencia, de la salud, de cada aspecto de nuestras vidas. Y eso ha hecho que el amor de muchos se enfríe. Y yo pienso que es ahí la dificultad para expresar el afecto, ¿no? Ahí la imposibilidad para demostrar el amor, para ser sensibles, porque hoy en día podemos ver una corriente agresiva, ¿no? Y demasiada maldad. Les decía yo ayer a los muchachos cuando compartíamos que para ver la maldad no es sino asomar la cabeza por la ventana o darse una vuelta por la zona, como dicen ellos, por el barrio, y uno puede ver latentemente pues la maldad. Y eso ha hecho, ¿no? que se vea hasta mal la parte de manifestar el amor, ya sea fraternal, ya sea familiar, ya sea incluso el amor propio se ve afectado, ¿no? Pero porque hemos sacado de la ecuación a Dios. Por allá en el libro de Apocalipsis dice, creo que es Juan 2:4,
Perdón, Apocalipsis 2:4 dice que tengo contra vosotros esto, ¿no? De que has dejado tu primer amor. Y Dios habla en esos términos porque pues cuando Él habla del primer amor, pienso yo que cuando él resume la ley, Él la resume en que el primer y el gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Con toda la mente, con toda la fuerza, con todo el corazón. Y cuando se ha reemplazado ese primer amor por X o Y circunstancia, pues yo creo que pienso que la persona más apta para destaparnos la forma de amar verdaderamente, pues es Dios, ¿no? Dios coge una persona y la transforma a tal punto de volverla un siervo. Y un siervo, pues simplemente es una persona que sirve. Es una persona que empieza a servir, de parte de Dios ya empieza a servir como hijo, de parte de Dios empieza a ser funcional y a servir como esposo, como hermano, como padre. Y yo creo que esa es la transformación de la renovación que es en Dios, ¿no? Para terminar, dice un texto en Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Entonces yo pienso que si Jesucristo era capaz de destapar a la persona del Padre, si Jesucristo vino a destaparnos la relación con Dios, es porque Él lo conoce a plenitud, ¿no? Yo creo que hay la importancia de que nosotros conozcamos al Padre, porque Él le empieza a destapar la manera ideal de verdaderamente amar, ¿no? Yo creo que un hijo cuando conoce a su padre, él sabe hasta dónde puede ir, cómo piensa el padre. Yo pongo siempre el ejemplo de que un hijo, una persona puede invitar a su amiguito a disfrutar de un helado, por decir algo. Sí, el amiguito le puede decir, pero es que yo no tengo plata, y el amiguito puede sustentarle, no, vamos que mi papá le gasta. Pero yo creo que si él se atreve a hacer ese tipo de invitación, de idealizar de esa manera a su padre, porque lo conoce, ¿sí? O un ejemplo diferente sería, mire, no, váyase que no demora en llegar mi papá y a él no le va a gustar que usted esté aquí. ¿Y por qué se toma esa actitud? Porque se conoce a profundidad al Padre. Yo creo que uno cuando conoce al Padre, cuando uno conoce al Padre bueno, al Padre de los cielos, la verdad es que Él empieza a hacer manifiesto lo que realmente conviene, lo que realmente edifica. Yo creo que es de importancia de tener una relación clara, fuerte y integral con Dios, porque Dios, a diferencia de nosotros, Él destapa lo que verdaderamente es bueno y Él destapa lo que verdaderamente es malo, porque nosotros desde nuestra percepción humana hemos llegado a distorsionar y a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces yo creo que es de ahí la dificultad de manifestar afecto, de manifestar amor, porque pues el amor es Dios y es el elemento que ha hecho falta en nuestras vidas. Entonces, esa es mi opinión. Muchas gracias. No, eso es, Harrison. Yo quiero cerrar el día de hoy porque, y creo que eso nos va a quedar de tarea para el día miércoles y vamos a ahondar allí, porque es más espontáneo ver cómo una madre manifiesta el área afectiva. Eso es espontáneo. Pero lo que usted decía, por eso nosotros tenemos un Padre Dios
que nos amó tanto y que nos ha amado demasiado, y es sobrenatural ver cómo un padre manifiesta también la parte afectiva. Por eso muchos directores y líderes en la fundación terminan convirtiéndose en padres espirituales para los residentes y las personas que están en la fundación, y empiezan a recibir el área afectiva a través de esos directores y líderes. Y ahí yo creo que es un reto y es un desafío, o más bien es la obra de Dios, que como hombres nosotros podamos recuperar también esa parte afectiva. Sabemos que en su porcentaje las fundaciones trabajan con varones, en su mayoría el porcentaje de las fundaciones trabaja con varones, y entonces el porcentaje femenino es reducido a la hora de hablar de fundaciones. Pero ¿por qué yo traigo esto a relación? Porque es más espontáneo y es más fácil, por decirlo así, ver una madre dándole picos, dándole abrazos a su hijo, que ver a un padre dándole picos y abrazos, como lo decía Emerson ahora. Pues de niños nos es más fácil expresarlos y manifestarlo, pero en la medida que crecemos y en la medida que se avanza en el problema de la droga, pues usted sabe que esa parte afectiva se pierde, se rompe, se fragmenta, y pues yo digo, a un bebecito, un angelito, darle picos y abrazos como las propagandas lo hace uno, pero no a una persona ya grande, a una persona, por decirlo, hecha y derecha. Y déjeme decirle que también tienen necesidad de afecto, solamente que por el hecho de que ya está grande, por el hecho de la droga y por el hecho de una arrogancia, esconden más esa necesidad de sentirse amada y esa necesidad de la parte afectiva. Entonces yo creo que lo vamos a dejar para el día miércoles para continuar. Por ahí creo que vi a Freddy, si está por allí. Freddy Sí, Pitts, aquí no sé estoy, si aquí solicitó. estoy. Dale, Sí. Freddy, levantaste la mano, danos tu opinión, danos tu concepto, y pues nada, vamos pues antes decir que el miércoles continuamos con el tema y los esperamos juiciosos, que se lo compartan a muchas personas, que muchas personas empiecen a entender de que esa parte afectiva para muchos ha sido un reto y un desafío, y ha sido necesaria o necesario dejar que Dios intervenga y obre allí. Entonces, dale, Freddy. Gracias, gracias, apóstol. No, ya el tiempo se acabó, no quería sino saludarlos, motivarlos, instarlos y darle las gracias por este maravilloso espacio de la Escuela de Sabios, invitar a todas aquellas familias de los usuarios que se hagan partícipe, que saquen su tiempo el día lunes de 8 a 9 de la mañana, el día miércoles de 8 a 9 de la mañana, para que podamos sacar estos procesos adelante. Yo creo que con esto es digamos, es un trampolín que nos catapulta a la recuperación. Entonces, pero como vamos a trabajar, si Dios nos lo permite, el próximo miércoles el mismo tema, yo dejo la pregunta allí para que todos la elaboremos y la mastiquemos, y es, bueno, si yo no supe darle amor a mis hijos, y de pronto eso fue un factor que permitió que él se fuera a buscar afecto en las drogas o con otro grupo social, no familiar. Bueno, pero ahora yo, ¿cómo debe ser ese amor que le debo dar estando ya en la institución, en el periodo de formación, de reeducación, en ese tratamiento? ¿Cómo debe ser mi posición afectiva para mi hijo, para mi hija, para mi hermano, para mi papá, para mi tío? Y ese es un tema que ahí lo dejo, porque sí quisiera que me dieran la oportunidad de participar día 8, el próximo miércoles, porque ese es un tema importante que las familias deben de tener en cuenta. ¿Cómo yo debo propiciarle el afecto a mi hijo, ya que cuando estaba fuera de la fundación me equivoqué? Ahora, ¿cómo lo debo hacer para no equivocarme? Porque por ahí decía un compañero que al usuario hay que darle afecto. Claro que sí. Claro que sí, el amor genera dopamina y rompe barreras y llega hasta lo imposible. El amor es contundente, sí, pero el amor exigente
no el amor alcahueta que venimos dando. Y hay que dar amor. Y con respecto a las comunidades terapéuticas, recuerden que todos llegan con un faltante de amor, con un vacío afectivo, con una incapacidad para dar y recibir afecto. Pero también está la enfermedad que manipula el sentimiento, toma control de la voluntad y de la mente. Entonces, si esa falta de afecto, la enfermedad se empodera y termina manipulando. Entonces los usuarios se confunden y quieren es que todo me lo den y me lo den ya y me resuelvan ya, y a veces hay que trabajarle a la enfermedad donde espere un momentico, ahorita, despacio, más ratico, sí, pero no hay que dejar de darle ese individual, no hay que dejar de darle ese abrazo, no hay que dejar de darle esa parte afectiva, porque la mayoría, y me pasó con alguien cercano, niño, que me decía, Freddy, te amo, un niño de 4 años lindo, me decía, Freddy, te amo, y después de decirme, Freddy, te amo, y ese abrazo me pedía algo económico, algo material, y Dios mío. Entonces, ¿qué se puede esperar de estas personas que no han entendido bien el tema y la definición del amor? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos para el miércoles una respuesta a esas familias. Bueno, ¿yo cómo debo amar a mi hijo? Porque me encontré con un esposo que dice, Milier, me voy. ¿Por qué se va mi hijo? No, es que mi esposa vino el domingo y me dijo que yo le hacía mucha falta en la casa y que ella me necesitaba en la casa. Milier, me necesita, me tengo que ir. Llama a la esposa y dijo, no, fue una manifestación de amor, una manifestación de afecto, mi hijo, te amo, te necesito, pero te necesito después de hacer el proceso, charlatán. No, ya, y él iba a salir corriendo. Entonces, digamos que esa es mi pregunta. ¿Cómo debo de hacer yo como papá, hermano, hijo, para brindarle esa parte afectiva a mi hijo que sea contundente, real y precisa, que aporte a la recuperación? Y tendremos la respuesta, si con el permiso del apóstol, si nos lo permite, que tengamos esa respuesta allí para el próximo miércoles. Muchas gracias, un abrazo, bendiciones, apóstol, y nos vemos pronto. Así es, Freddy, esa es la idea. Gracias. Crecer y ahondar en eso, y pues nada, hoy el tema queda abierto y confiamos que con la ayuda de Dios el miércoles vamos a ahondar más y vamos a darlos puntualmente, vamos a dar las directrices y la mejor manera de nosotros expresar esa parte afectiva para que realmente sí sea de bendición y no termine pues vulnerando los derechos. Entonces, pues nada, me resta que desearles muchas bendiciones en este día. Les pido excusas pues que se me ha cruzado hoy, se nos ha cruzado con un compromiso que tenemos hoy en la alcaldía, pero aquí estamos participando de la Escuela de Sabios en la medida que Dios nos lo permita. Para nosotros eso es un gusto, es una pasión hablar de esto, es una pasión poder ser instrumentos de bendición para otras vidas y para otras familias, y el miércoles seguimos puntualizando los detalles respecto al tema de por qué se nos dificulta ser afectivos con nuestros hijos. Muchas bendiciones para todos y que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Amén. Agradecido. Feliz día.